Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: créeme, mujer, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios busca adoradores. Una verdad que le destapó los sesos a los judíos, que por años y años, habían realizado una religión externa, porque ellos iban al templo, llevaban los sacrificios, al templo le llamaban la casa de Dios, y ellos percibían la presencia de Dios históricamente al principio en un arca allí en el desierto, también la percibían en una nube de gloria, en una columna de fuego en el desierto. Luego, cuando Salomón construyó el templo, la gloria de Dios se manifestaba en el templo. Sin embargo, Jesús le está diciendo ahora a esta mujer que ahora viene, y la hora es y ahora viene, cuando Dios pedirá adoración en espíritu. Ni en ese monte, ni en este monte. No es el lugar donde Dios va a manifestarse. Es en el corazón de cada uno, en el espíritu de cada uno. Entonces allí hubo una revelación gloriosa que comenzó a manifestarse cuando nosotros hemos creído que Jesucristo es el Señor. Porque entonces entendemos que somos nosotros el templo del Espíritu Santo y Dios habita en cada corazón. Ya no tenemos que llevar un sacrificio, porque el sacrificio perfecto lo hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la importancia de tener esta revelación maravillosa que Cristo le está manifestando a la mujer samaritana, a la cual mencioné recién, y que cada uno de nosotros debemos tener presente en el día de hoy. Por eso, cada canto que hemos tenido en este lugar, cada expresión de adoración a través de las alabanzas, es una instancia que usted tiene que aprovechar, tiene que disfrutar, tiene que vivirla en forma apasionada. ¿Por qué? Porque es una expresión de su corazón, de su espíritu al espíritu de Dios. Porque Dios es espíritu. Y allí entonces el Espíritu Santo va a estarse manifestando también en su vida. Gloria a Jesucristo el Señor. Aprovecho de saludar a todos los que nos visitan en este día y a cada uno de ustedes, hermanos. Y por supuesto a los que están a través de esta pantalla en las redes sociales y también en Espiritual Televisión. Que Dios les bendiga y en su casita síganos para escuchar y hasta el final este mensaje de la palabra de Dios que con seguridad va a estar edificando sus vidas. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, yendo a la palabra de Dios, voy a pedirles que ustedes busquen allí en su Biblia, en Hebreos capítulo 3. Vamos a leer 2 versículos de Hebreos capítulo 3, que serán el versículo 5 y el versículo 6. Y después leeremos en Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6. Y después Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Bien, si usted tiene la Biblia, siga la lectura atentamente. Y si no tiene una Biblia a mano, bueno, escuche atentamente porque yo voy a estar dando lectura a la palabra de Dios. Dice así: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Moisés fue fiel en la casa, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Esto es interesante, esta expresión. Cristo sobre su casa, la cual somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Luego, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice así: mirad
cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, Moisés fue un gobernador sobre la casa, pero Jesús fue un hijo. Y nosotros, en Cristo ahora, somos llamados hijos de Dios. Retenga estos conceptos: Moisés gobernador, nosotros hijos. Porque el tema que voy a exponer en esta hora tiene que ver con que nosotros somos la casa gobernante de Dios. La iglesia es la casa gobernante de Dios. Interesante sería comenzar a revisar cuál es el concepto de casa de Dios que se tiene en la mentalidad humana. Y cuando revisamos las religiones del mundo, todas ellas tienen una casa de Dios. Por ejemplo, estaba el templo a la diosa Diana, que tenía, Diana como diosa tenía su propia casa. Apolos, también un dios griego, también tenía su propia casa. Incluso más, los judíos le llamaban casa de Dios al templo que había construido Salomón. Entonces, ese es el concepto de casa de Dios que muchas religiones tienen, y también muchas veces se usa en forma indiferente por los cristianos. Voy a la casa de Dios. Entonces, generalmente se usa el concepto casa de Dios a una edificación, a una estructura, a un techo con paredes, con ventanas. A eso se le designa casa de Dios. Pero cuando revisamos la palabra de Dios, el texto nos dice que nosotros somos casa de Dios. Fíjense que en hebreo acabo de leer, dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Pero para testimonio dice de lo que se iba a decir. Pero Cristo, hijo sobre su casa. O sea, Moisés estaba sobre la casa de Dios, pero Cristo ahora, como hijo, está sobre su casa, la cual somos nosotros. Ya no está hablando de un edificio, ya no está hablando de un techo, de una pared, de una estructura física, está hablando de nosotros. Porque el otro concepto que se tiene es que nosotros somos la casa de Dios, o somos templo del Espíritu Santo, y lo usamos en forma individual. Pero a decir verdad, la casa de Dios a la que se refiere la Biblia está hablando de una familia, de un pueblo. Nosotros somos la casa de Dios. No dice tú eres la casa de Dios o tú eres la casa de Dios. Está diciendo nosotros. Y aquí hay una gran diferencia, porque no habla en un individuo en forma singular, sino que está hablando en un pueblo como una unidad. Nosotros somos la casa de Dios. Por lo tanto, la casa de Dios es la iglesia del Señor, es el pueblo de Dios. De tal manera que nosotros debemos comenzar a revisar el concepto de casa. Fíjense que la Biblia habla, por ejemplo, de la casa de Saúl, habla de la casa de David. Abraham también tenía su casa. Entonces, cuando revisamos la palabra casa en la Biblia, nos damos cuenta que habla de una generación, de una familia, de una descendencia. Por eso a Jesús le llamaban el hijo de David, porque venía de la casa de David. Y la casa de David era una familia, una descendencia, una generación. No era solamente un individuo. Para entonces David ya estaba muerto. Sin embargo, la gente seguía hablando de la casa de David. Entonces, el concepto casa en la palabra de Dios, en la Biblia, tiene que ver con una generación, tiene que ver con una descendencia, tiene que ver con una familia generacional. Por eso habla de la casa de David, de la casa de Saúl, de la casa de Abraham. Entonces, también se habla de las casas de los nobles. ¿Cuál es la casa de los nobles? Son aquellos que han adquirido heredades, riquezas, campos, terrenos, y también han tenido suficiente provisión. Porque
una casa, una familia, obviamente en el tiempo va creciendo y va adquiriendo propiedades. Pero la casa es la que adquiere propiedades, no es la propiedad la casa. Estoy hablando en el concepto bíblico. Por lo tanto, cuando el texto en hebreo nos está diciendo que Jesús como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, está hablando de una herencia generacional. Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, que formamos una gran familia, formamos parte de la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Y en esto tenemos que remontarnos al principio. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice que varón y hembra los creó. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de que Dios creó al hombre, no está diciendo que creó al varón. No, creó al hombre, creó a la raza humana como un ser espiritual y lo puso ahí en el huerto del Edén y lo dotó de un cuerpo. Pero el hombre fue creado como un ser espiritual. Varón y hembra los creó con un propósito: que se multiplicaran, que tuvieran descendencia, que tuvieran hijos, que fueran una gran nación. ¿Por qué? Porque la gente forma parte de la casa. La casa es la generación que viene sobre alguien. Por eso habla de la casa de David, todos los descendientes de David. La casa de Saúl, todos los descendientes de Saúl. La casa de Abraham, todos los descendientes de Abraham. Por lo tanto, a Adán y a Eva los puso ahí en el huerto del Edén para que se multiplicaran y tuvieran muchos hijos. Porque Dios siempre ha amado a las generaciones, a las descendencias, a los hijos, a los pueblos, a las familias. Dios siempre ha querido una gran familia. Entonces, cuando hablamos de la casa, vamos a hablar de la familia. Esto es lo que Dios, en el corazón de Dios siempre ha estado presente. Entonces, la familia de la familia de Dios proceden todas las demás familias. Y esto lo vamos a ir respaldando, todo lo que le estoy exponiendo lo vamos a ir respaldando con algunos textos bíblicos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15, dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, en Jesucristo vienen y descienden todas las demás familias. ¿Por qué? Porque Pablo está pensando, cuando escribe esto, en la descendencia que hay en Jesucristo. Está pensando en la casa de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, esta familia o cuerpo va a ocupar territorios en todas las naciones. La familia de Dios, que es la casa de Dios, va a ocupar territorios. Por eso hablamos de la iglesia en Rusia, de la iglesia en Perú, de la iglesia en Estados Unidos, de la iglesia en África, de la iglesia en Chile, porque esta es la gran familia que está ocupando un territorio, pero no es el territorio la casa de Dios, no es el edificio la casa de Dios. La casa de Dios es la descendencia que tenemos ahora en Jesucristo como iglesia, como pueblo de Dios, que ocupamos territorio y que adquirimos propiedades. Nosotros acá hemos adquirido este terreno, hemos construido este templo, estamos pavimentando, vamos a construir la reja, y eso está bien, porque una familia tiene que ser prosperada, tiene que crecer. Sin embargo, la familia, el pueblo, la casa, somos nosotros, y no en forma individual. Está bien pensar que somos templos del Espíritu Santo, por lo tanto debo tener un comportamiento digno del Señor. Sin embargo, la casa de Dios la conformamos cuando estamos unidos, cuando estamos juntos. Por lo tanto, en esto quiero aclarar algo. Usted no es la iglesia. Yo no soy la iglesia. Somos la iglesia cuando estamos juntos. Y esto se los quiero aclarar a los que están en casita. Yo sé que usted ora en casa y que usted lee la Biblia en la casa. Pero ahora es importante que forme usted parte de la casa de Dios, de la familia de Dios, uniéndose a otros creyentes como lo estamos haciendo nosotros en esta hora, en esta congregación. Porque somos muchos reunidos en el nombre de Jesucristo, y donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, el Señor está en medio de ellos.
Por eso el Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos están juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí, en la casa, en la casa. Entonces usted no es la casa de Dios cuando se queda en su casa. Yo no soy la casa de Dios. Somos la casa de Dios cuando estamos juntos, reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este es un concepto que debemos aclarar y que usted debe tener claro. Por eso Pablo recomienda que no dejemos de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre. Claro, porque eventualmente podríamos ausentarnos por compromiso en el trabajo, por una vacación o una enfermedad. Y está bien, es aceptable la explicación. Sin embargo, cuando eso se torna en costumbre, no es recomendable. ¿Por qué? Porque usted se está alejando del cuerpo y lejos del cuerpo entonces no conforma la casa de Dios, porque la casa de Dios es una familia. Entonces, como hijos estamos llamados a formar parte del cuerpo y esta familia ocupa territorios en todas las naciones. El tema está, o la pregunta sería, ¿cómo llegó la casa de Dios a la tierra? ¿O para qué está la familia de Dios en la tierra? Porque claro, tenemos un padre y somos muchos hermanos, pero el padre es espíritu. Fíjense que Dios es espíritu. Sin embargo, aunque es espíritu y nadie lo ve, Dios puede ver, nosotros podemos ver sus obras. Entonces el propósito de Dios para crear al hombre y ponerlo aquí en la tierra es para manifestar su esencia y para manifestar su obra. Por eso creó al hombre conforme a su imagen y de acuerdo a su semejanza, porque Dios es espíritu. Por lo tanto, creó a un ser espiritual y lo dotó de un cuerpo. Y ese era el propósito por el cual Dios puso al hombre aquí en el huerto del Edén. Lo puso para que él pudiera manifestar su esencia, Dios pudiera manifestar su esencia en la tierra a través de Adán y de Eva, por supuesto, y para que pudiera manifestar su obra. Entonces, creó un hijo espiritual, creó a Adán y lo dotó de un cuerpo. Creó a Eva y lo dotó de un cuerpo. Y a los dos les dijo, y aquí quiero echar por tierra alguna doctrina un tanto machista de algunos evangélicos pentecostales que insisten que la mujer no tiene ninguna importancia o ocupa un lugar de segunda categoría en la iglesia. No, la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, a la raza humana, varón y hembra los creó. Y a los dos les dijo, multiplíquense y gobiernen la tierra. Por lo tanto, el ser espiritual que Dios creó, lo creó varón y hembra. Un solo ser. Por eso hablamos de un matrimonio. Aunque tiene dos componentes, es un matrimonio. Y forman una sola familia. Y la descendencia la hacen ambos. Por lo tanto, ambos están llamados a multiplicarse y a gobernar. Y esto es importante. A gobernar, ¿por qué? Porque Dios gobierna el universo y quiere manifestar su esencia y ahora manifestar su gobierno en la tierra. Por eso creó a Adán y a Eva y lo puso allí en el huerto del Edén. Fíjense lo que dice Lucas. Lucas en el capítulo 3, versículo 37 y 38, cuando está hablando de dónde procede Jesucristo. Lucas 3, 37 y 38 dice, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Cuando la genealogía de Jesucristo comienza a ir a la raíz, llega a Adán y dice que es hijo de Dios. Por lo tanto, Adán tiene la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, Adán tenía la naturaleza espiritual de Dios. Y fue puesto en el Edén. Y el Edén era como un laboratorio. Usted sabe que en el laboratorio en los laboratorios humanos se experimentan, por ejemplo, para inventar la vacuna contra el COVID. Eso se generó en un laboratorio y se probó en algunas ratas, ¿cierto? Y cuando
el experimento dio resultado, entonces se trajo a la vida humana. Algo así fue el Edén. Era un laboratorio. Dios creó a Adán y a Eva como seres espirituales, los dotó de cuerpo y le dio su tarea, su labor, su función, multiplicarse y gobernar, le dio autoridad. Sin embargo, los dejó en el Edén porque el Edén era como un laboratorio donde ellos tenían que demostrar la capacidad para gobernar en el mundo y tenían que demostrarlo a través de la obediencia. Y Dios les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, pero de este no comerán, porque el día que de él comieran ciertamente morirán. Entonces, Dios le estaba poniendo una prueba de amor. Si amaban lo que Dios les decía, le iban a obedecer. Y vino otra voz y que les dijo, ¿con que Dios les dijo que van a morir? No, si no van a morir. Lo que pasa es que Él sabe que el día que de Él coman van a ser como Dios. Entonces, en esa prueba de amor, Adán y Eva tenían que demostrar a quién le creían, a quién le obedecían, si a Dios o a esa voz foránea. Y quedó en evidencia que ellos no le creyeron a Dios. Por lo tanto, perdieron la autoridad para gobernar la tierra. Fíjense que ellos fueron creados para gobernar la tierra, pero ellos perdieron la autoridad para gobernar la tierra. Y en este tenemos que hacer una explicación que en alguna oportunidad yo le he dado. Cuando alguien quiere gobernar es porque tiene poder. Y si Dios le estaba dando o capacitando a ellos para gobernar la tierra es porque le iba a respaldar con el poder de Dios, porque Dios es todopoderoso. Le iba a respaldar con ese poder. Pero como fallaron en la prueba de amor y desobedecieron a Dios, perdieron la autoridad, porque el poder de Dios sigue intacto, pero ellos perdieron la autoridad. ¿Cuál es la diferencia entre poder y autoridad? El poder es la capacidad para hacer algo. Por ejemplo, por el poder de Dios se hacen milagros. Eso es poder, capacidad. Y la autoridad es el derecho para usar ese poder. Entonces Adán y Eva perdieron la autoridad para usar el poder de Dios y poder gobernar la tierra. Tanto es así que desde ese momento el que gobierna la tierra es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Él se convierte en el gobernador de la tierra y el príncipe de la potestad del aire tiene y gobierna el mundo en todos los incrédulos. Y nosotros estuvimos bajo ese gobierno también en alguna oportunidad antes de conocer a Jesucristo y porque Dios nos pasó de un gobierno de tiniebla a un gobierno de luz admirable. De tal manera que, habiendo perdido la autoridad, el hombre, Adán y Eva, perdieron el derecho de usar ese poder, el mundo quedó bajo la potestad del maligno. Tanto que tuvo que venir Jesucristo, el Hijo de Dios. Acuérdense que Adán era hijo de Dios, pero falló. Tuvo que venir Jesucristo, el Hijo de Dios, para recuperar la autoridad que Adán había perdido en el huerto del Edén. Y cuando Cristo, en obediencia, vivió toda su vida y entregó su vida por nosotros, por esa obediencia Dios le levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando Cristo resucitó, dijo, toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, tomen ustedes, vayan y hagan discípulos. Estas señales seguirán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Todo el poder de Dios iba a ser entregado en nuestras manos porque Cristo recuperó la autoridad, recuperó el derecho para usar el poder. Entonces, el propósito de Dios sigue siendo el mismo, que el hombre gobierne la tierra. Sigue siendo el mismo. Solamente que a través del pecado, el hombre perdió la autoridad o el gobierno
o el derecho para gobernar. Pero en Cristo esto fue recuperado. De tal manera que cuando Cristo establece a la iglesia, le enseña a orar de esta forma. Le dice a ustedes cuando oren, oren así. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Por lo tanto, nosotros ahora podemos traer el reino, el gobierno de Dios aquí a la tierra. Estamos llamados a gobernar. Por eso puse a este sermón como título la casa o somos casa gobernante, porque estamos llamados a gobernar desde el mundo espiritual la realidad física. Recordemos que tenemos dos naturalezas, una naturaleza física, que es la que nos estamos viendo, podemos tocarnos y estamos viviendo todos los problemas y la adversidad que en el mundo tenemos, y tenemos una realidad espiritual, desde la cual nosotros tenemos que mirar cómo Dios va a obrar en el mundo natural. Entonces, esto para nosotros resulta un tanto fácil comprender, pero para la gente del mundo no lo entiende. Lo decía hoy en la mañana en la escuela dominical. Vaya y cuéntele a su primo que usted está aquí físicamente y también está sentado a la diestra del Padre. Está en dos lugares al mismo tiempo. Y le va a decir, usted está loco, ¿qué está hablando? Porque no lo entiende. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo entiende. Sin embargo, nosotros, por revelación del Espíritu, entendemos que hay dos realidades en nosotros. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, todo lo que nació de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, créeme, tienes que nacer de nuevo. Hay dos nacimientos en nuestra vida. Nosotros nacimos hace algún tiempo, hace mucho tiempo. Pero en Cristo somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia lo dice claramente. De tal manera que estas dos realidades son las que nosotros debemos aprender a vivir. Tenemos una realidad espiritual, somos seres espirituales, y tenemos una realidad natural o física, somos seres físicos. Y tenemos que aprender la realidad espiritual, traerla a nuestra realidad física. Aprender a gobernar nuestras vidas. El problema que tuvieron Adán y Eva es que en el huerto del Edén fracasaron. No fueron capaces de gobernar su propia vida. Por lo tanto, no estaban capacitados para gobernar en el mundo. Y eso es lo que se traduce esta realidad en nosotros. Si queremos gobernar el mundo, si queremos que los demonios nos obedezcan, si queremos echar fuera de enfermedades, tenemos que aprender a gobernar nuestra propia vida. Gobernar nuestra vida en santidad, gobernar nuestra economía, gobernar nuestro hogar, gobernar nuestros hijos. Si no somos capaces de gobernar nuestra propia vida, no estamos capacitados para gobernar en el mundo. Y en esto se traduce la obra del Evangelio. Es porque Cristo quiere ordenar nuestras propias vidas, quiere ordenar nuestra economía, quiere que nosotros ahora administremos nuestra vida con sabiduría. Quiere que no solo que tengamos conocimiento, y esto lo explicaba yo hoy en la escuela dominical, el conocimiento es diferente a la sabiduría, porque uno puede ser y se puede capacitar mucho en un colegio, en una universidad, y aprender muchas cosas. Si usted lee una enciclopedia, se la puede aprender en un día y de memoria. Pero otra cosa es la sabiduría, que es la que le capacita para tomar buenas decisiones. ¿Cuántos grandes empresarios se han ido a la quiebra porque han tomado malas decisiones? Son instruidos, son capacitados, pero tomaron malas decisiones. ¿Por qué? Porque les faltó sabiduría. Actuaron como necios. Y si lo traducimos a nuestra vida cristiana, evangélica, espiritual, muchas veces tenemos hijos de Dios viviendo frustrados, en miserias, preocupados, afligidos, angustiados y derrotados. Y vemos que entran por la iglesia tanta gente derrotada, y cuando se hace el llamado, tantos pasan llorando en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tomaron malas decisiones. No es que Dios quiera tenerlos sufriendo. No, Dios quiere darles victoria. Confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la victoria que Cristo quiere compartir con nosotros. Pero en la falta de sabiduría hemos tomado malas decisiones y tenemos que lamentarnos. Entonces, una cosa es la sabiduría,
otra cosa es el conocimiento. Y gobernar en la tierra, como claramente lo dice la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que aprender a gobernar nuestras propias vidas. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 1:26, quería manifestar su esencia y quería manifestar lo que Él hace. Por eso dijo, hagamos al hombre. Quería participar de su propia naturaleza. Quería demostrar su carácter y quería demostrar su esencia y que esto se manifestara en una evidencia. Mire, lo que estoy diciendo lo voy a respaldar con un texto bíblico. Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo invisible de Dios se hace evidente por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, si Dios habita en mi vida, ustedes no van a ver a Dios, pero van a ver una manifestación de la obra de Dios en mi vida. Y eso es lo que tiene que ocurrir en cada uno de nosotros. A Dios nunca lo van a ver, pero sí van a ver la obra de Dios en usted. Por eso, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjense, explicando un poquito el viento. El viento nosotros no lo vemos, porque es aire en movimiento, el aire es invisible. Es aire en movimiento, pero usted ve cuando se mueven las cortinas, usted ve cuando se mueven los árboles, entonces usted dice, hay viento. Usted no lo ve, pero ve su efecto, ve su obra. Y cuando hay temporales de viento, ve como los árboles son sacados de raíces y caen allí sobre las casas, sobre la carretera. Y caen los árboles como efecto del viento, aunque al viento no se le ve. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No ven el poder del Espíritu Santo, no ven a Dios porque es Espíritu, pero sí van a ver la transformación que el Espíritu Santo provoca en nuestras vidas. Mis amigos cuando me ven me dicen, es increíble, me dicen, porque yo era de esos que discutía con los cristianos, con los evangélicos, y discutía fuertemente porque ellos hablaban de un Dios que para mí no existía. Y yo le decía, ¿cómo pueden hablar de un ser que no existe? Y discutía con ellos. Pero ahora ellos lo encuentran increíble que yo le esté hablando de la existencia de Dios y de su manifestación. Entonces, a Dios no lo ven, pero han visto el cambio que produjo en mi mentalidad y en mi espíritu. Y así es lo que tiene que manifestarse en cada una de nuestras vidas. Entonces, algunos testimonios han mostrado el cambio que produjo el Espíritu Santo en sus propias vidas. Algunos siendo delincuentes, otros siendo drogadictos, otros siendo alcohólicos, qué sé yo. Cada uno tenía un pasado en su propia vida. Sin embargo, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y esta es la obra de Jesucristo. Solamente Cristo logra un cambio en nuestras vidas. Por lo tanto, esta es la manifestación, esta es la evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas. Y este es lo que quiere el Señor Jesús manifestar en su pueblo, dice en su casa, la cual somos nosotros, que tenemos que ser los que gobernemos. Por eso Romanos 1:20 dice claramente que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué quiere Dios una familia en la tierra? En Génesis 1:26 dice claramente que reinaran sobre los peces. Decía claramente que ellos reinarán sobre la naturaleza. ¿Ya? No tiene nada que ver cuál es el genital que tenga una persona, porque no le dijo el varón va a gobernar o la mujer va a gobernar, sino que le dijo el hombre como ser humano.
Por lo tanto, aquí echamos por tierra, y lo repito, a aquellos que dicen que la mujer es de segunda clase en la iglesia, que no tiene derecho a enseñar, que no tiene derecho a predicar, ni a hablar, ni a dirigir, ni a nada de eso. No, todos tenemos la autoridad para gobernar, para predicar, para testificar de la gloria de Jesucristo el Señor. Por lo tanto, hermana, usted no se sienta disminuida. En Jesucristo las mujeres han vuelto a tener la dignidad. Y si el mundo les trató en una forma machista, es a causa del pecado. Esta es una maldición que vino. Fíjense que cuando el hombre pecó, vino maldición sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la tierra, sobre la serpiente. Vino una serie de maldiciones. Vino una maldición sobre la tierra también. Y a la mujer se le dijo: tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Porque Dios sabía que en la fortaleza que el hombre tenía, se iba a enseñorear de la mujer y la iba a subyugar. Y quiero decirle que en el mundo oriental esto sí que es evidente. Esto sí que es evidente, porque las mujeres tienen que caminar un par de metros detrás del hombre. Detrás del hombre. El machismo. Pero cuando Cristo vino, dignificó a la mujer y la usó para trabajar también en su obra. ¿Quién fue la primera persona que testificó de que Cristo había resucitado? Una mujer, pues. Una mujer, porque los hombres estaban escondidos. Tenían miedo. ¿Entiende? Entonces, esto le está dando a entender que la mujer en Cristo también tiene autoridad. También tiene autoridad. Y si hay un texto que dice que a la mujer no le es permitido enseñar, está dado para una cultura diferente. ¿Por qué? Porque la mujer en ese tiempo, y permítame dar la explicación, en Grecia, en los Corintios, los Efesios, allí en esa zona, reinaba la diosa Diana, que tenía un templo en Éfeso, tenía el templo principal, donde las profetisas llevaban la adoración en el templo, y dentro existía una perversión de carácter sexual. Estaba la prostitución y el homosexualismo. Y ellas se identificaban rapándose la cabeza. Se identificaban como profetisas, se rapaban la cabeza. Entonces ellas en la cultura imponían una influencia teológica, mitológica, de la mitología. Y cuando se convirtieron a Cristo, Pablo les tuvo que decir: cúbranse la cabeza, porque no es honroso que una mujer no tenga cabello. ¿Cuál es la idea? Es que ellos tenían que demostrar de alguna forma el cambio, porque venían de una adoración mitológica, idólatra, a la adoración a Dios en espíritu. Por lo tanto, les pedía a esa cultura y en ese tiempo que se cubrieran la cabeza y que la mujer no enseñara. ¿Por qué? Porque traía una influencia teológica ajena a lo que los apóstoles estaban enseñando. No le es permitido a la mujer enseñar, pero era para esa cultura y para ese lugar. No era una orden para la iglesia en general. Y hoy en día debemos reconocer que tenemos grandes maestras de escuela dominical. También he conocido grandes pastoras, y aún más lo voy a mencionar. Cuando yo trabajé como director de la escuela dominical en Playa Ancha, en una oportunidad hicimos una confraternidad de Campos Blancos. Los Campos Blancos son grupos pequeños de niños que están en los barrios, y los trajimos todos al templo. Llegaron como 120 niños allí. Y como era un evento especial, yo invité a una pastora que ya falleció, pero la voy a mencionar. La pastora Raquel Varas, que era pastora en la iglesia de Achupayas. La llevé a ella siendo mujer, y ella ministró el mensaje a los niños. ¿Y sabe lo que ocurrió? Mire, yo no he escuchado mensaje más corto que ese, pero tampoco he escuchado mensaje más poderoso que ese. Se paró frente a los niños, y como ella tenía una voz chillona, y dijo: niños, Jesucristo ha resucitado. Ese fue el mensaje. Jesucristo ha resucitado. No termina de decir eso y el Espíritu Santo comienza a bautizar con su poder a 120 niños en la iglesia de Playa Ancha. Yo veía niños de 4, 5, 6 años levantar las manos y llorar en la presencia de Dios, hablando en otras lenguas, lenguas angelicales. Un mensaje poderoso, cortito pero poderoso,
dado por una mujer. Y con esto estoy mencionando que las mujeres sí pueden ser usadas para la gloria de Dios. Aleluya. Así que gózese, hermana, prepárese, porque Dios quiere usarle, Dios quiere usarle. A pesar de que algunos se levantarán tratando de rebatir lo que estoy diciendo, mire, la experiencia y la palabra nos dan la razón. Cristo vino a dignificar a la mujer, tanto que la Biblia dice que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, porque en Cristo somos uno. Aleluya. Esta es la familia de Dios, esta es la casa de Dios que Dios está edificando. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Por lo tanto, cuando Dios le dio la instrucción de que gobernara en la tierra, no lo discriminó por sus genitales, no, sino que le dijo, gobiernen. Y cuando Cristo apareció en la tierra, tampoco lo discriminaron si era judío, si era gentil, sino que vino como hijo de Dios. Y como hijo de Dios vino a traer vida, gobierno. Por lo tanto, debemos aprender a gobernar nuestras propias vidas para poder gobernar nuestras propias naciones. El Edén era un laboratorio donde se experimentaba y ellos tenían que demostrar obediencia en amor. Lo mismo nosotros estamos en este momento, estamos en este tiempo siendo preparados, porque con Cristo gobernaremos naciones. Ese es el futuro glorioso que nos espera a cada uno de nosotros. Pero tenemos que demostrar obediencia en amor en este tiempo. Por eso, si queremos gobernar, comencemos a gobernar nuestras propias vidas, nuestro matrimonio, nuestra economía. Comencemos a gobernar en obediencia y en santidad. ¿Para qué? Para que Dios se comience a glorificar también en nosotros. Dios quiere que gobernemos, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos? Cuando hablamos de gobierno, tenemos la idea de cómo se gobiernan las naciones. Y cuando miramos el gobierno de los países, ¿qué vemos? Corrupción. ¿Conocen esa palabra acá en Chile? Gobiernos corruptos, que lo único que hacen es enriquecerse ellos. Roban, inventan fundaciones para llevarse la plata. Y eso no solo, claro, yo estoy acá en Chile, les digo a los que están viéndonos allí en Centroamérica. Ustedes saben, por ejemplo, en El Salvador lo que pasó. Ustedes saben lo que ha pasado en Haití, la pobreza terrible porque hubo un mal gobierno. Bueno, para mencionarle algunas cosas conocidas. Claro, ¿por qué? Porque nosotros hemos tenido la experiencia de un mal gobierno en las naciones. Hemos tenido un mal gobierno en las familias. ¿Cuántos matrimonios divorciados existen hoy en día? Si los matrimonios parece que tienen fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces, como que somos de otro mundo. Bueno, de ellos somos de otro mundo. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a gobernar el matrimonio. Entonces, ese ejemplo de gobierno tenemos un gobierno distorsionado en las familias y en los gobiernos. Pero mire, lo que voy a narrar de ahora en adelante no es revelación bíblica, es historia. Es historia. Para que entendamos cómo funciona el gobierno. Cuando llegaron los españoles, acá a América, y especialmente ustedes, los que son de Centroamérica, lo saben, estoy dirigiéndome a los hermanos de Centroamérica porque esto es visto allá, y también a esta parte de América. Ellos, el rey de España, o la reina, el gobierno de España, estableció virreinatos acá en América. Y los virreinatos es sinónimo de gobernadores. Y ellos como gobernadores tenían que representar el gobierno de España. Y el gobierno de España en América tenía dos responsabilidades. Primero, establecer el idioma español, el cual lo tenemos nosotros. Y segundo,
establecer la cultura de España. Por eso, cuando visitamos distintas capitales de América, nos damos cuenta que todas son iguales. Tienen la plaza, la iglesia, la municipalidad, el piso con adoquines. Son todas las ciudades iguales. ¿Por qué? Porque vienen del tiempo en que los españoles colonizaron. Esa era la función de los españoles como gobierno. Pero también llegaron los hidalgos. Los hidalgos eran gente que venían de la nobleza española y traían otro propósito. ¿Cuál era? Venir a saquear las riquezas de América y llevarla para su nobleza. La nobleza eran los ricos. Entonces, el gobierno quería establecer una cultura y un idioma, pero también vinieron los hidalgos que eran ladrones, saqueadores, y se llevaron de América las riquezas. Por eso está tan desprestigiado el gobierno de los españoles en América. Piensan y la gente dice que los españoles vinieron a robarnos. No, no fueron los españoles ni el gobierno de España. Fueron los hidalgos, los de la nobleza, que actuaron de esa forma. Y obviamente se desprestigió también el gobierno con eso. Bueno, así también se da hoy en la iglesia. Nosotros acá como representantes de Cristo estamos llamados a implantar la cultura cristiana, el idioma cristiano. Nosotros que somos gobernadores, que somos representantes, que somos embajadores en nombre de Cristo. Pero también en el medio del pueblo evangélico existen los hidalgos, que lo único que hacen es aprovecharse de la gente y trasquilan las ovejas y piden ofrenda en su propio beneficio y no en beneficio del pueblo ni del reino. Por eso existen dos tipos de evangelio que se predican hoy en día. Y en Gálatas el apóstol Pablo acusa aquello. En Gálatas, ¿sabe lo que dice Pablo el apóstol? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo pervierten. Existe un evangelio pervertido. Entonces ustedes tienen una responsabilidad, los oyentes, de filtrar cada palabra y cada mensaje que sale desde un púlpito y verificar que eso esté avalado por la Biblia, por la palabra de Dios. Ustedes son responsables de filtrar los mensajes. Si yo estoy hablando algo que va contra la Biblia, fréneme por favor. Pero hoy en día existen esos predicadores que predican la palabra con el interés de enriquecerse. Y no quiero poner ejemplo porque hay muchos que se enriquecen ellos y que empobrecen al pueblo, que los tienen en ignorancia. ¿Y cuál es un mal gobierno? Aquel que intimida, aquel que manipula, aquel que amenaza. Ese es un mal gobierno. Pero un buen gobierno es el que le dice, adoremos al que vive. Solo Él es nuestro proveedor. Solo a Él confiemos, solo en Él confiemos, solo a Él alabémosle. Ese es el mensaje correcto. Exaltar la divinidad de Cristo y de ninguna manera manipularla a ustedes. ¿Por qué? Porque la autoridad no está para que nos obedezcan, sino que la autoridad está dada para que edifiquemos a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita ser edificada porque es una casa gobernante. Ustedes, hermanos, que son la iglesia, nosotros que somos la iglesia, estamos llamados a gobernar juntamente con Cristo. Por lo tanto, el ejemplo que puse de los virreyes españoles y de los hidalgos, tenemos que hacer la diferencia en este tiempo, aquí y ahora. Porque también hay muchos que dicen que predican la palabra de Dios, pero se apartan mucho de su correcta interpretación. Y en eso ustedes tienen que ser como el chapulín colorado, tienen que parar sus antenitas y tratar de discernir cuando una palabra es de Dios y cuando una palabra no procede del corazón de Dios. Amén. Dicen amén o no. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque en Cristo tenemos un modelo único y puro. Dios siempre ha querido una casta de gobernantes porque somos parte de la iglesia.
tenemos cultura de reino. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere. Mire, aparte de los españoles, en ese tiempo también estaba lo que en Roma, lo que se llama la paz romana. ¿Sabe? Históricamente, Roma era un imperio que alcanzó muchas naciones. Y cuando ganaba naciones, ellos también tenían que implantar la cultura romana, la paz romana. Y cuando un territorio era ganado para el imperio romano, ellos tenían que actuar como los romanos. Y si alguno de ellos se pervertía, no lo castigaban a ellos. ¿Saben a quién castigaban? Al gobernador, y lo sacaban. Porque el gobernador es responsable de establecer la cultura de reino. Nosotros como ministros somos responsables de establecer una cultura de reino. Reino significa gobierno. Tenemos que predicar el gobierno de Jesucristo, el reino de los cielos. Lo que está en la palabra revelado, porque estamos preparando gente para gobernar juntamente con Jesucristo. Y el reino de Jesús, Él lo modeló, porque Romano dice que el reino de los cielos no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en nada de eso, ni en día de fiesta, ni en luna nueva, sino que consiste en gozo, paz y justicia. Gozo, paz y justicia. Y no en gente hidalga que lo único que quiera es aprovecharse de la congregación. Eso debe estar prohibido dentro de nuestras congregaciones, porque la autoridad es para edificar y es para construir, para levantar a una familia gobernante. Recuerde que la familia gobernante, la casta especial esta, la iglesia, somos, nosotros dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, tenemos que valorarnos. Somos casa de Dios, somos hijos de Dios, somos una casta especial, somos nación santa, somos linaje escogido. ¿Por qué linaje escogido? Porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Jesús era hijo de Sed, cuando va en la genealogía, llega hasta Adán y dice hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios, somos seres espirituales. Dios creó un hijo aquí en la tierra para que reinara como Él reina en los cielos. Fíjense, Romanos 5, 17 y 18. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, está hablando de Adán, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjense, por uno entró la muerte, por Adán, pero por otro llegó la vida, Jesucristo. Por uno, que es Adán, perdió la autoridad, pero también dice la Biblia, se lo leo textual, dice mucho más reinarán. ¿Sabe lo que reinarán? Gobernarán. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Entonces nosotros estamos llamados a gobernar. Estamos llamados a manifestar la autoridad. Por eso en el nombre de Jesucristo echamos fuera demonios. Por eso oramos en el nombre de Jesucristo y ocurren milagros. Por eso en el nombre de Jesucristo declaramos una bendición y eso ocurre. Porque la declaramos en el nombre de Jesucristo. Cuando hago una diferencia para que no se malentienda allí en internet. Declarar no es lo mismo que decretar. No estoy hablando de decretar. Porque el único que decreta es el rey. Nosotros declaramos lo que el rey dijo, lo publicamos lo que el rey dijo. Por eso le declaramos a todas las naciones que Jesucristo es el Señor, porque la Biblia lo dice. No nos lo estamos inventando nosotros. Es distinto decretar que declarar. Aclaramos ese concepto para que no se confunda. Nosotros declaramos bendición, por supuesto, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, porque sabemos que a través de la palabra de Dios la gente va a ser bendecida.
La gente va a ser bendecida, va a ser edificada, va a ser incluso prosperada en el correcto sentido bíblico. ¿Por qué? Porque Cristo se llevó la miseria en la cruz, cargando una corona de espina en la cruz. Cristo se llevó la miseria y en Cristo hay prosperidad, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay todo, pero nuestra declaración de fe es que Jesucristo es el Señor. Estando en Cristo lo tenemos todo. Aleluya, porque Él es el Salvador, Él es el sanador, Él es el que bautiza con poder, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, el que es, el que era y el que ha de venir. El que estuvo muerto, pero que vive porque venció a la muerte con poder. Por lo tanto, nosotros tenemos claramente este concepto, que reinaremos en vida, ahora, aquí en vida. ¿Y cómo es esto? Repito el texto. Jesús nos dijo que cuando oremos así: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Entonces, en estas dos naturalezas, nosotros tenemos que saber dónde estamos sentados y dónde estamos parados. Aquí estamos parados en nuestra vida y caminamos llenos y rodeados de problemas, de enfermedades, de aflicciones, de ataques del diablo, y esta es nuestra realidad natural y física, sí, pero estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo en lugar de autoridad. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo debemos actuar? Estamos pasando un problema, pero miremoslo desde la perspectiva de Dios y gocémonos, porque Dios nos va a mostrar cómo vamos a salir de ese problema. Fíjense en este detalle. Jesús dijo: ya no les llamaré siervos, les voy a llamar amigos. ¿Cuál es la diferencia? Es que un siervo no sabe lo que hace su señor. El amigo sí. Les voy a llamar amigos. O sea, Dios nos va a decir lo que va a hacer mañana en esta vida. Y nos va a decir cuando nosotros estemos sentados en lugares celestiales. Entonces, esta experiencia la vivió Habacuc. Habacuc estaba rodeado de problemas y orando al Señor le dijo: ¿hasta cuándo vas a permitir, Señor, que ocurra toda esta calamidad? Y Dios le dice a Habacuc: no te preocupes, ni te imaginas lo que voy a hacer yo en este tiempo. Así que voy a traer destrucción a toda esta tierra. Y Habacuc se asustó y dijo: Señor, ¿y si vas a hacer eso, qué ha de hacer el justo? No te preocupes, Habacuc, el justo por su fe vivirá. Aleluya. Por lo tanto, Habacuc se paró de esa oración. Los problemas seguían. Se paró de esa oración y dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el ganado no dé el mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Porque ya sé lo que va a hacer, pues ya sé, ya me lo dijo. Eso es ser amigo de Dios. Por eso Job, en su sufrimiento, en su miseria, habiéndolo perdido todo, dijo: aunque mi cuerpo sea deshecha, mi carne sea deshecha, yo sé que mi Redentor vive y que al fin de los tiempos me levantará. Su vista está puesta en el eterno. Su vista está puesta, está mirada desde la perspectiva de Dios a lo que ocurre en el mundo natural. Eso es lo que hizo Moisés cuando dejó el palacio de Faraón. Dijo que lo dejó como viendo al invisible, es decir, creyendo en lo que Dios le reveló. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, hermanos, a vivir en la presencia de Dios, sentados en los lugares celestiales, y Dios nos va a decir cómo vamos a salir de este problema. Problemas vamos a tener, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, su victoria es nuestra victoria. Y nosotros somos una casta gobernante. Somos casa de Dios. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, ahora, no podemos separar la cultura que representamos con la acción del gobernador. Si somos representantes de Cristo, no podemos separar nuestra representación con nuestro comportamiento. Porque si lo separamos como los hidalgos, entonces sería corrupción, ¿verdad? Tenemos que manifestar el reino y comportarnos como embajadores en nombre de Cristo. Entonces, o somos gobernantes o somos hidalgos. Los gobernantes son los que implantaban la cultura del reino. Los hidalgos eran los que venían a saquear, porque ellos pensaban en sus intereses personales. Pero los que gobernamos, los representantes, los embajadores, somos los que tenemos que manifestar la cultura del reino.
entonces a la gente tenemos que decirle, así se comporta Jesucristo, esta es la evidencia de que Dios vive en mí. Entonces el cambio de vida se va a producir cuando nosotros amemos en obediencia la voluntad de Dios. Esto sí que va a cambiar. Ahora, obviamente, hay una segunda parte, y estoy mirando el reloj, que es cómo darle continuidad al gobierno de Dios en la tierra. Cómo darle continuidad al gobierno de Dios en la tierra. Hemos hablado de que esto es una familia, es una descendencia. Y esta parte la voy a dejar para una próxima oportunidad. Así que venga interesado, porque esto es un chisme de familia. Es un chisme de familia, cómo actúa la familia de Dios. Pero un anticipo le voy a decir, que los hijos del rey estaremos sentados en tronos. Aleluya, los hijos de Dios estaremos sentados en tronos. Así que persevere en Cristo, porque usted ya siendo hijo de Dios, Dios le ha declarado victorioso. Ahora aprenda a vivir en victoria. Aleluya, aleluya. Póngase de pie y glorifiquemos al que vive. Aleluya, glorifiquemos al que vive. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque nosotros, Señor, a través de tu palabra, hemos entendido que debemos aprender a amar tu voluntad, a vivir en obediencia para manifestar esta cultura de reino, este gobierno de Dios aquí en la tierra. Señor, porque somos una casta gobernante. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a quienes han recibido este mensaje allí en la casita, Señor. A nosotros, los que estamos presentes, bendícenos, Señor, y sigue revelándote a nuestras vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén, 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 amén.